Hey, welcome to English Star. How's everyone? Are you ready to begin? Yeah, I think you're ready. Okay, let's begin then. Um, Now it's time for the verb lay. The verb lay is the past of the verb lie. Um, this verb is not very simple. It is a verb that you're gonna have to learn a little bit more, study more, because it has a lot of meanings. Muy bien. Ahora, lo importante es que el pasado del verbo lie, que se escribe L-I-E, va a ser lay, ¿ya? El pasado. No confundir con el otro verbo anterior que vimos, que significa ponernos en presente. Este va a ser el pasado del verbo lie. Y tiene muchísimos significados. Por decirles algunos, porque yo anoté los principales, pero en este sentido, el verbo puede significar estar, acostarse, yacer, encontrarse, descansar, tenderse, echarse, estar tendido, reposar, estar acostado, hallarse, estar tumbado, estar situado, extenderse, y fíjense que llegué hasta ahí nomás. Porque es evidente que solamente tenemos que aprendernos las partes principales, las partes que podemos utilizar más a menudo, más frecuentemente. Y yo dije, acosté, sí se usa mucho la palabra, ¿cierto? Yo acosté al bebé, ¿cierto? Tú acostaste a, 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 a tu madre, o tú acostaste a tu hijo, etcétera, etcétera, ¿no? O él acostaba todos los días a su hijo o a su hija. Y también el verbo yacer, en este caso yací, ¿no? Que significa algo que ya está fallecido. Y evidentemente que la palabra yacer significa algo que está en forma horizontal, en forma inerte, sin moverse. Por lo tanto, esta va a ser siempre tendido y siempre inerte, sin movimiento. Y claro, ahí uno eh, yo yací, tú yaciste, él, ella yació, etcétera, etcétera. Ustedes pueden ver ahí los pretéritos, ¿no? Los pretéritos perfectos y los pretéritos imperfectos que están ahí anotados. Ahora, este verbo es muy extenso y muy largo de aprender. Ahora, si quieren aprenderse todos los significados, estaría bien, ya que les va a servir para que en alguna situación en la cual aparezca este verbo y seguramente esté en otro término, es decir, con otro significado, les va a servir. Por lo tanto, coloqué en este caso estar tendido, ya que a veces se utiliza con el verbo to be, pero a veces no, porque aquí este verbo lay tiene que ver con cosas que están estiradas, planas, horizontales y sin movimiento. Ese es el mayor eh, propósito de este verbo. En caso de estar tendido, que lo puse ahí entre paréntesis, was lying, ¿cierto? Evidentemente tiene el verbo to be antes, en pasado, was, y ahí está el verbo en forma ing, estar tendido, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo decir, a mi hermano le gusta estar tendido en la cama. My brother likes to be lying on the bed. En caso de presente. O mi hermano estuvo tendido en la cama. My brother was lying on the bed yesterday. Yesterday. O yesterday. Como el ejemplo de abajo. Por ejemplo, my brother was lying on a mat
In the shade of a tree. Ya, esto tiene que ver más con como vacación, ¿no? Y mi hermano, el significado, ¿no? En español sería: mi hermano estaba acostado en una alfombra, ¿ya? O en este caso, mat significa estas alfombras que son del tamaño de una persona, ¿no? Ese como a veces se conoce como rug, ¿ya? R-U-G. Y que es como, para el español, como una pequeña alfombra de unos, puede ser a lo mejor 1,5 metros de largo por 1 metro de ancho, por decirlo así. Eh, por lo tanto, ese sería lo que es mat. ¿Ya? Yo le puse alfombra, ¿no? Mi hermano estaba acostado en una alfombra a la sombra de un árbol. Sombra es shade. Shade, S-H-A-D-E, es sombra. Shade of a tree. Entonces, aquí está el apoyo del verbo to be con el verbo lay, pero en forma de ing, ¿ya? Como un hecho que está ocurriendo en ese momento cuando uno, por ejemplo, está escribiendo una historia. Uno relata esta situación como que está en el momento ahí ocurriendo, para que el lector se quede como involucrado en el hecho mentalmente, en forma imaginaria, ver la imagen de este personaje, el hermano, ¿no? Que está acostado en una alfombra a la sombra de un árbol. Ahora también este verbo se puede hacer como un verbo fraseado, ¿ya? Por ejemplo, lay down, ¿ya? Tengo el verbo lay y tengo la preposición down. Eso significa un verbo fraseado, donde juntamos a un verbo con una preposición. Los ejemplos. Tenemos 4 y dicen lo siguiente. I lay on the grass and watched a plane fly overhead. Me acosté, ¿no? En el pasto, también conocido como hierba, ¿no? Y vi un avión volar por encima. Esa sería la traducción de esta primera oración. Con un átono, ¿no? Me acosté. Ahí está la traducción del verbo lay en pretérito perfecto. Muy bien. Segundo, the canoe lay under the tree. ¿Ya? En este caso, el sujeto de canoe, la canoa, puede ser reemplazado por el neutro it en caso de que uno ya sepa de qué se trata el tema entre el personaje que entre los personajes, ¿cierto? Que hablan del tema. No es necesario que estén diciendo todo el tiempo the canoe, ¿cierto? Sino que lo pueden después, ya una vez que saben que están hablando sobre ese tema, reemplazando por el neutro it. It lay under the tree. Tercera oración. My uncle lay in the small cemetery of the town. Otro ejemplo, mi tío, lo puedo reemplazar por el pronombre he, ¿cierto? Está enterrado, ¿ya? Y aquí es donde yo les decía que a veces se va a apoyar con el verbo to be, ¿no? De estar, ¿no? Pero no significa
o no tiene ninguna relación con el verbo be, sino que se utiliza este estar como apoyo al verbo principal lay, que va a significar en este caso enterrar, ¿no? Y se va a decir de manera participio, como un participio, está enterrado. Por lo tanto sería un participio pasado. Entonces yo digo, my uncle lay in the small cemetery of the town. Mi tío está enterrado en un pequeño cementerio del pueblo. Y el cuarto ejemplo, que dice lo siguiente: the picture lay hidden in the archives for over 40 years. Aquí también vamos a ver la traducción que le vamos a dar al verbo lay, porque en esta situación nosotros tenemos dos verbos, el verbo esconder y el verbo, en este caso, lay, ¿no? Que significa tantas cosas. Por eso es que todavía no voy a decir la traducción, porque lo tenemos que adaptar de acuerdo a la situación, de acuerdo al contexto de lo que se está diciendo. No sé por qué siempre me... Perdón. The picture, el cuadro, ¿ya? O el retrato. En este caso, el retrato sería portrait, pero en este caso el cuadro o la pintura. O si quieren, la imagen permaneció escondida. ¿Por qué permaneció? Porque fíjense que al final de la oración dice 40 años. Eso quiere decir que fue mucho tiempo en que esa imagen, esa pintura, ese cuadro estuvo inerte, sin que nadie lo siquiera mirara o lo tocara, mucho menos tocar. Entonces permaneció extendido o tumbado o recostado sobre algo mejor un escritorio, alguna mesa o alguna mueble de librería antigua, donde no se le produjo ningún daño. Es por esto que uno va a buscar la palabra más indicada de acuerdo al contexto. En este caso permaneció. Porque yo también puedo decir estuvo escondido en los archivos durante más de 40 años, que sería la traducción de la oración completa. La imagen permaneció escondida en los archivos por más de 40 años. Porque si ustedes ven, le podemos poner la imagen estuvo o la imagen, podríamos decir, yació, ¿cierto? Escondida. O tendió, no cuadra mucho tenderse, ¿no? De tender o echarse, la imagen no se va a echar. Es por eso que uno tiene que, en este caso, en esta situación particular, aprenderse todos los significados del verbo. Hay muchos verbos en inglés que significan muchas cosas, son páginas completas de traducciones. Pero como yo les volví a decir, este es un inglés básico. Yo voy y trato de enseñar lo que es más requerido, lo que es más acostumbrado a decir. Muy bien, muchas gracias por ver los videos. Gracias a las personas que se están suscribiendo. Hacemos lo mejor posible para dar un mejor servicio, ¿no? Nos vemos pronto en un próximo video. Recuerden que vamos a terminar con los verbos y de ahí vamos a hacer algunas historias para poder ya decir cosas. Bye bye.